Muy buenas tardes a todos los que ya se encuentran aquí con nosotros nuevamente en Biografía del Misterio. Como saben, este no es un horario común, pero es gracias a que el de la mañana no lo pudimos terminar de una buena forma o algunos inconvenientes con el sonido. Entonces, por eso es que nos estamos observando ahorita en este horario. Un horario muy distinto para contar relatos. Apenas está atardeciendo 5:27 p.m. aquí en México. Entonces, pues espero que se queden un buen rato conmigo aquí escuchando estos relatos, estas historias. Darle la bienvenida a todos y cada uno de los moderadores que se encuentran aquí, al igual que, por ejemplo, a Paola, que nos ayudó compartiendo. Gracias a Les, bienvenida también a Ross, al igual que a Amicard. Y también muchas gracias a todos los que nos están enviando sus regalos, como Lupita Plasencia. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí, Adri? Sí, en efecto, es un horario distinto, pero estamos aquí para contar todos estos relatos, todas estas historias y todos estos, pues obviamente, situaciones paranormales, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos aquellos que se van uniendo poco a poco aquí con nosotros en Biografía del Misterio. Les extiendo un gran saludo, como lo es para Xochitl, que nos está acompañando, al igual que para Paola, para Marvi, que también nos está apoyando en esta ocasión, compartiendo el live. También para Alejandro Suárez Raigosa, al igual que Norma Guiando, que está con nosotros. Saludos, Norma, espero que estés muy bien. Aquí la misma hora que en México, sí, es horario de México, del centro. Apenas estamos empezando. Saludos para Fresita y saludos también para Alejandro hasta Yucatán. Un abrazote. Muchas gracias, chicos. Gracias por compartir, gracias por estar. La primera historia que tenemos para todos ustedes es una leyenda, pues como tal un relato, así que se los voy a leer. Muy interesantes estos relatos que hemos estado obteniendo los últimos días alrededor de, pues, estas semanitas en Biografía del Misterio. Así que aquí va el primer relato. Mi abuelo fue maestro en comunidades rurales durante las campañas alfabetizadoras de José Vasconcelos y recorrió muchos pueblos olvidados en lo profundo de la selva de Campeche. Contaba que mientras se hospedaba en una hacienda cercana a uno de estos pueblos, hizo amistad con los hijos del hacendado. A pesar de que gustaban de tomar sus copas, nunca bebían al mediodía. Como solía ser costumbre, cuando mi bisabuelo los invitaba, ellos se negaban y le advertían que no fuera. Él hizo caso omiso hasta que un día, al salir de la cantina, vio lo que parecía ser una colonia entera de hormigas rojas de gran tamaño reducir a un borracho hasta los huesos en cuestión de segundos. Al principio, el hombre, en su estupor etílico, no notó las hormigas clavando sus mandíbulas. Mi bisabuelo pensó que había trascendido tirado en la calle, pero entonces despertó, comenzó a removerse con todas sus fuerzas y a gritar desgarradoramente. Intentó dar unos pasos, volvió a caer y no hubo nada que pudiera hacer para evitar el festín de las hormigas. Mi bisabuelo observó paralizado, aunque gritó y pidió ayuda, ningún lugareño se atrevió a acercarse, y en menos de un minuto todo había terminado. De lo que una vez fue un hombre, no quedaron más que huesos blancos como si hubieran estado al sol desde hacía mucho tiempo. Se atrevió a cruzar la calle, sino hasta caer la noche. Cuando los hijos del hacendado preocupados vinieron a buscarlo, tras contarles la horrorosa experiencia, le dijeron que esas hormigas monstruosas salían de sus hormigueros cuando la tierra se calentaba al mediodía y acababan con todo a su paso. Pero sentían algo especial, una atracción por la carne de borrachos inconscientes. Por eso en el pueblo prácticamente nadie bebía a esa hora. Durante mucho tiempo pensé que era un relato fantástico, tal vez para entretenerme o producto de un delirio inducido por el alcohol, hasta que un día paseando en moto con unos amigos vi más adelante en la carretera los restos de un venado adulto. En pocos segundos que me tomó pasar, vi como una ola roja de hormigas cubría al animal, que ante mis ojos se convertía en osamenta. Aceleré a fondo y me alejé cuanto pude. Su mera visión me produjo comezón en la piel y comprendí que mi bisabuelo no exageraba. Todavía pensarlo me eriza la piel.
Y con esta historia, pues vamos a dar inicio a lo que serían los relatos de esta ocasión. Vamos a pasar con el siguiente de nuestros relatos. Saludos para todos, bienvenidos a los moderadores que ya se encuentran aquí con nosotros. Muchas gracias, chicos. Dice así: no todas las cárceles encierran solo hombres. Algunas guardan cosas que ya no deberían de existir. Soy Raúl, exguardia del penal de San Bartolomé al norte de México. Estuve allí 8 años antes de que lo cerraran definitivamente. La historia que voy a contar ocurrió en mi último turno, y aunque juré no hablar de ello, siento que necesito hacerlo antes de que me vuelva loco. San Bartolomé era una prisión vieja, construida sobre las ruinas de un convento colonial. Los muros rezumbaban humedad, y en las noches se olía el golpeteo de las tuberías como si alguien caminara dentro de ellas. La mayoría de los internos eran hombres duros, acostumbrados a trascender o a sobrevivir, pero ninguno quería dormir en la celda número 23. Esa celda estaba en el pasillo más antiguo, donde las luces parpadeaban sin razón. Decían que ahí habían encerrado a un tal el Flaco Medina, una persona que se dedicaba a trascender y practicaba brujería dentro de la cárcel. Lo encontraron desvivido años atrás, colgado con su propio cinturón. Aunque los médicos forenses juraban que no había marcas de asfixia, cuando él trascendió, los internos empezaron a oír ruidos, golpes en los barrotes, susurros que decían sus nombres, y los custodios pusieron candados nuevos, pero cada mañana la puerta aparecía abierta. El director ordenó taparla con concreto. Duró poco. Un mes después, el muro comenzó a agrietarse desde dentro como si algo la empujara. Yo no creía en esas cosas hasta que aquella noche, y era un sábado, cerca de las 2 de la mañana, el penal estaba tranquilo, salvo por los quejidos de algún interno con pesadillas. Caminaba haciendo la ronda cuando escuché un ruido metálico, un clank seco, proveniente del pasillo viejo. Tomé la linterna y fui a revisar. La luz parpadeaba, pero logré ver que el candado del portón que llevaba a ese pasillo estaba abierto. Pensé que algún guardia lo había dejado así por descuido. Empujé la reja. El aire era frío y olía a moho y hierro. Al fondo de la celda 23 tenía la pared resquebrajada. El cemento se había desprendido dejando un hueco oscuro del tamaño de una ventana. Me acerqué con cautela. Dentro vi una figura sentada. Era un hombre delgado, encorvado, vestido con uniforme gris de preso. Su cabeza estaba agacha, el cabello negro cayéndole sobre la cara. ¿Quién eres?, le grité, y no respondió. Creí que algún interno había escapado de su celda. Abrí la puerta y entré. La celda estaba helada. Mi aliento salía con nubes. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté otra vez acercándome. Y el hombre levantó la vista. Su piel era gris, casi traslúcida, y sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin color blanco. Sonrió mostrando dientes amarillentos. Tú me abriste, dijo con voz ronca, como si viniera desde el fondo de una tumba. Retrocedí tropezando con el tubo del inodoro. ¿Qué dices? Me abriste, Raúl. Esperaba que volvieras. Sentí como la sangre se me helaba. Nunca le había dicho mi nombre. De pronto la linterna se apagó en la oscuridad y escuché el sonido de los barrotes moviéndose. Encendí la linterna con las manos temblorosas. La celda estaba vacía. El hueco del muro se había cerrado, como si el cemento nunca se hubiera roto. Salí corriendo hasta la garita y uno de mis compañeros, Morales, me vio pálido y sudando. ¿Qué pasa, Raúl? Le conté lo que había visto. Se rió, pero noté que evitó mirarme a los ojos. A todos nos pasa por primera vez, dijo. No vaya solo por ese pasillo. A la mañana siguiente, el jefe de guardias me llamó. Fernández, ¿qué hacía usted en el pasillo viejo anoche? Revisaba un ruido, señor. ¿Y quién abrió la celda 23? Juraría que el aire se me escapó de los pulmones. Yo no la abrí. Estaba así cuando llegué. El jefe me mostró las cámaras. A la 1:47 de la madrugada se veía claramente cómo caminaba hacia el pasillo y cómo abría la reja yo mismo. Pero después, cuando se acercaba la linterna al muro, la imagen se distorsionaba. Se llenaba de interferencias. Solo un segundo antes de que la cámara trascendiera, se veía una silueta detrás de mí, alta y delgada.
¿Lo ve? Pregunté. El jefe solo negó. No hay nadie más en el cuarto. Los días siguientes fueron una pesadilla. En mis turnos, las luces de ese sector se apagaban cada noche. Los presos empezaron a decir que veían a un hombre caminando por los pasillos cuando todos dormían. Uno juró que lo vio sentado en su celda, observándolo desde el rincón, y que aquel día siguiente apareció con marcas de dedos en el cuello. Pedí el traslado, pero no lo aprobaron. El penal estaba escaso de personal. Una madrugada Morales vino a buscarme. Raúl, hay algo que tienes que ver. Me llevó hasta el pasillo viejo. En la puerta de la celda 23 alguien había escrito con carbón una frase. Los trascendidos no se quedan donde los entierran. El hueco del muro había vuelto a abrirse, y desde dentro se escuchaba una respiración. Morales quiso irse, pero no lo dejé. Vamos a comprobar que no hay nadie, dije. Entramos los dos. La linterna iluminó el interior. Estaba vacío, salvo por una marca oscura en el piso, como si alguien hubiera estado arrodillado allí por mucho tiempo. Y entonces la puerta se cerró sola. Golpeamos, gritamos, pero no cedía. Las luces se apagaron. Morales encendió su celular y en el reflejo de la pantalla vimos una tercera sombra en la pared. Una voz habló desde la oscuridad. Yo no trascendí, solo cambié de cuerpo. El aire se volvió irrespirable. Morales empezó a convulsionar. Sus ojos se pusieron negros iguales a los del hombre que había visto antes. Su cuerpo se arqueó y soltó un grito espantoso, luego cayó al suelo inmóvil. La puerta se abrió sola. Salí arrastrándome con el corazón desbocado, pedí refuerzos. Cuando volvimos con otros guardias, Morales ya no estaba. Solo su uniforme, doblado sobre el catre, y en la pared, una huella de mano hecha con líquido hemático. Al día siguiente revisaron las cámaras otra vez. Se veía claramente a Morales caminando por el pasillo, pero el que lo acompañaba no era yo. Era el hombre de los ojos negros. El penal fue clausurado un mes después. Dijeron que por fallas estructurales, pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Cada tanto los vecinos aseguran escuchar cadenas arrastrándose dentro de las ruinas. Otros dicen que de noche se encienden las luces de la torre de vigilancia. Yo no he vuelto desde entonces, pero a veces, mientras duermo, sueño con los barrotes oxidados y con una voz que susurra desde la oscuridad. Tú me abriste, Raúl. Despierto sudando con la sensación de tener las manos manchadas de tierra, y al lado de mi cama siempre aparece el mismo objeto, una pequeña cruz de metal oxidado con el número 23 grabado en ella. Espero que les haya gustado esta historia, espero que les haya gustado este relato, estuvo bueno, y pues vamos a seguir pasando con más historias. Recuerden que ahorita vamos a contar los relatos de los seguidores, entonces no se me desesperen. Ahorita estamos contando las leyendas y muy buenas tardes para Juliet, para Divina y para Les que nos están acompañando. Gracias a todos ustedes y bienvenidos a la familia de los relatos terroríficos y paranormales de Biografía del Misterio. Qué bueno que nos estén acompañando en esta tardecita ya, sin ruido, sin problemas, sin ninguna situación que nos esté molestando mientras transmitimos. Nuestra siguiente leyenda va de esta forma. La noche estaba en silencio, salvo por el crujir del viejo sedán de Mateo mientras avanzaba por caminos de tierra. Tenía una cerveza en la mano y pensaba que la vida era demasiado corta para preocuparse. Todos vamos a trascender algún día, susurró, dando un trago. De repente, algo apareció entre las sombras. Una niña jugando a saltar sobre un dibujo de avioncito en la tierra. Él frenó de golpe, el auto derrapó y se estrelló contra un árbol. Todo se volvió confuso. Cuando abrió los ojos estaba de pie frente a una casona antigua. Esto tenía muros descascarados y ventanas con cortinas roídas. La niebla envolvía el lugar, dándole un aire de abandono y misterio. Parecía un escenario sacado de una película de terror barata, pero el corazón le latía con fuerza. Golpeó la puerta y ésta se abrió antes de que pudiera tocarla.
Una mujer joven, de rostro pálido, lo miró con extrañeza. No deberías de estar allí, dijo. Debes irte antes de que anochezca. Él titubeó, mareado, y se desplomó sobre una silla. Al despertar, estaba en un cuarto pequeño con muebles antiguos cubiertos de polvo y un olor rancio que le llenaba la nariz. La mujer ya no estaba. En su lugar, una anciana apareció desde las sombras y posó su mano fría sobre la frente de Mateo. Eres un hombre afortunado, dijo con su voz. Por el alcohol tu cuerpo tardó en reaccionar al golpe. Solo unos minutos más y no habrías despertado. Él trató de incorporarse. La puerta estaba cerrada con un viejo cerrojo y los barrotes en la ventana le impedían salir. Escuchó un susurro. Debes irte o trascenderás aquí. Se levantó tambaleándose, golpeó la puerta y gritó, pero solo el eco respondió. La casona parecía viva, respirando con él, observándolo desde cada sombra. El polvo flotaba en el aire y un gas extraño comenzó a entrar por las rendijas, haciendo que sus piernas fallaran. Todo se apagó de repente. Cuando abrió los ojos, estaba otra vez en su carro, destrozado en la carretera. Se frotó la frente riéndose con alivio pensando que solo había sido un maldito sueño. Pero entonces lo vio, un avioncito dibujado en la tierra, exactamente donde había visto a la niña de frente. El corazón le dio un vuelco y Mateo supo, sin querer admitirlo, que esa casona vieja no era solo un mal sueño, y que de alguna forma aún lo estaba esperando. Recuerden que todas estas obras literarias las pueden observar en internet. En esta ocasión estamos leyendo una leyenda que es de novelas, historias y creepypastas de terror. Así las pueden encontrar en Facebook. Eh, para todos aquellos que les gusta este tipo de temas y este tipo de historias, bueno, pues tenemos esta sección en donde leemos pura y netamente las leyendas como tal que nosotros podemos recopilar y después de esto vamos a seguir platicando más situaciones paranormales. Saludos para Fabián, que nos está acompañando, al igual que Janet, la voz de Colombia, que también está aquí. Y gracias a Karili por compartir. Muy buenas tardes a mis moderadores y a todos los que se van uniendo. Nuestra siguiente historia dice así. Siempre he pensado que los lugares antiguos guardan más que historia. Guardan energías, recuerdos, cosas que no pueden verse, pero que a veces se sienten tan cerca que parecen respirar contigo. Mi tío Evaristo tenía un rancho en las afueras de San Luis Potosí, un terreno enorme rodeado de nopales, mezquites y un viento seco que silbaba entre las cercas. Allí pasé uno de los fines de semana más inquietantes de mi vida. Fui porque mi tío me pidió ayuda para reparar unas vigas del granero. Él vivía solo desde que su esposa trascendió, y el rancho, aunque imponente, tenía ese aire de abandono que te hace sentir observado. Desde que llegué algo no encajaba, los perros no ladraban, las vacas estaban inquietas y el viento tenía un olor raro, como a tierra, pero extraña. Desde hace días escucho cosas raras, me dijo mi tío mientras tomábamos café en la galería. Golpes por la noche, pasos. A veces hasta juraría que alguien se mete al granero, pero cuando voy no hay nadie. Creí que exageraba. Mi tío era supersticioso, de esos hombres de campo que aún creen en brujas y aparecidos. Le resté importancia hasta que llegó la noche. Cenamos temprano y fui a dormir al cuarto de huéspedes, una habitación pequeña con una cama de hierro y una ventana que daba al corral. Me costó conciliar el sueño. El silencio era tan profundo que el más leve crujido sonaba como un proyectil. A medianoche me despertó un golpe seco, como si algo hubiese caído al suelo. Me incorporé y escuché con atención. Otro golpe y luego otro. Venían del granero. Tomé una linterna y salí. El aire estaba helado y el cielo cubierto de nubes. El haz de luz iluminaba apenas el polvo suspendido. Caminé despacio hasta el granero. La puerta estaba entreabierta. ¿Tío? Susurré. Y nada. Empujé la puerta y el chirrido me recorrió la espalda.
Dentro el aire olía a madera húmeda y algo más, algo metálico, como líquido hemático viejo. Apunté la linterna hacia el suelo y vi algo que me heló eso. Huellas descalzas, pequeñas, de un niño. Se perdían entre los costales de grano. ¿Hay alguien ahí? Dije con voz temblorosa. El silencio me respondió, pero luego, detrás de mí, escuché un suspiro, tan cerca que sentí el aire en la nuca, giré de golpe y la linterna parpadeó. Juraría que vi una sombra moverse, agacharse y deslizarse hasta la parte trasera del granero. Corrí tras ella, pero cuando llegué no había nada, solo un rincón cubierto con una lona vieja. La levanté. Debajo había una puerta de madera, sellada con clavos oxidados. No la había visto antes. Volví corriendo a la casa y desperté a mi tío. Tienes una puerta escondida en el granero, le dije. Su rostro se puso pálido. Te dije que no entraras ahí de noche. Esa puerta la sellé yo mismo hace 20 años. Le pedí que me explicara, pero no quiso. Solo me dijo que me quedara dentro, que no saliera si escuchaba ruidos. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, mi tío ya no estaba en la casa. Salí a buscarlo y vi que la puerta del granero estaba abierta. Corrí hacia allá y dentro encontré la tapa levantada, los clavos arrancados y grité su nombre, pero no hubo respuesta. Debajo de la puerta había una escalera de piedra que bajaba hacia la oscuridad. De unos segundos, pero el silencio era tan opresivo que tuve que bajar. Llevaba la linterna, temblando en la mano. El aire era denso, con olor a humedad y a podredumbre. Los escalones terminaban en una cámara subterránea excavada en la tierra. En las paredes colgaban cruces de madera y en el centro había una mesa. Encima de ella, frascos con líquidos turbios, fotografías antiguas y algo que me revolvió el estómago. También muñecos de trapo con rostros humanos cosidos. Entre los frascos reconocí uno que tenía una medalla con la inicial de mi tía. Retrocedí aterrado, y fue entonces cuando escuché el susurro. No era uno, eran varios, voces apagadas que decían mi nombre. La luz de la linterna titiló y alcancé a ver algo moverse entre las sombras. Figuras pequeñas, encorvadas, como niños, pero sus rostros eran solo piel arrugada y costuras. Corrí escaleras arriba, tropezando, y al salir, la puerta del granero se cerró de golpe. La golpeé, grité, pero no cedía. Por un instante escuché una voz detrás de mí. Nos permitió que volviera, dijo, con un tono agudo, casi infantil. Cuando logré abrir la puerta, la luz del día me cegó. El granero estaba vacío, no había huellas, ni puerta subterránea, ni nada. Busqué a mi tío por todo el rancho, pero nunca apareció. La policía lo dio por desaparecido. Dijeron que probablemente se había perdido entre los cerros, aunque jamás encontraron su cuerpo. Yo volví meses después, no por valentía, sino porque necesitaba respuestas. El granero seguía igual, aunque el piso donde estaba antes ahora tenía una marca circular, como si algo hubiera sido quemado ahí. En la casa encontré una caja cerrada con llave. Dentro había cartas viejas y un diario en una de las páginas de mi tío, y estaba escrito: La promesa no se rompe. Ellos la quieren completa. El precio por traerla de vuelta fue alto, pero lo acepté. Mientras el sello permanezca cerrado, estarán quietos. Si alguien lo abre, Dios nos ayude. Nunca supe qué significaba traerla de vuelta, pero aquella noche, cuando me quedé solo en la casa, el viento se detuvo y escuché algo moverse en el granero. Era el mismo susurro infantil, llamándome por mi nombre acompañado de un silbido suave, el mismo que mi tío solía hacer cuando alimentaba a los animales. Desde entonces, cada vez que paso cerca del rancho siento una presencia. A veces entre los matorrales creo ver pequeñas figuras mirándome quietas, con sus rostros cosidos y esperándome. Y aunque nadie me cree, yo sé lo que vi. El rancho de mi tío no está vacío, solo está esperando que alguien vuelva a abrir lo que él selló.
Buenas historias el día de hoy. Vamos a pasar con los relatos en un momento porque sí tenemos algunas, pues ahora sí que tenemos algunas historias, algunas leyendas todavía para contar. Están largas porque como les quedé de ver tiempo en la mañana, pues obviamente ahorita tenemos que estar contando estas historias, ¿no? Tenemos que seguir reponiéndoles tiempo a todos ustedes. No sé cuánto llevemos de en vivo todavía, pero ya llevamos media hora, chicos? Se nos pasa bien rápido entre todas estas leyendas, ¿verdad? Y recuerden que después de esto vienen los relatos de los seguidores. Entonces, no se vayan, no se aburran, porque ahorita viene lo más interesante, por lo regular, porque estas son las historias que nos mandan por mensaje. Entonces, para todos aquellos que quieran escuchar estos relatos terroríficos de las historias, pues obviamente ahorita vamos a pasar con ellas. ¿Sale? Saludos también para todas las personas que nos están acompañando. Bienvenida Karina, muchas gracias a Janet, igual un abrazote Janet, qué bueno que nos estás acompañando, ya tenía tiempo que no te veía. Igual a Mario Camical, le mandamos un saludote y un abrazo, bienvenido a la familia. Saludos para Lisette, que nos está acompañando, Lisette Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros y también, si no ha llegado a ver algún regalo que nos mandan, muchas gracias a todos aquellos que nos envían sus regalos. Eso es mucho apoyo para nosotros. Recuerden que si se meten a mi perfil y ven alguno de los videos, compártanlos. No se les olvide compartir los videos. Ahí están relatos cortitos y en Spotify están todos los en vivos completamente. Ahí los pueden encontrar. En Biografía del Misterio Relatos. El olor a humo rancio y verdura hervida se pegaba al techo bajo una telaraña. Era vieja y la leña chisporroteaba bajo la olla grande. El aire estaba cargado de ese calor espeso que no consuela. La anciana cortaba carne sobre la tabla sin prisa, sin temor, y cada golpe de cuchillo sonaba hueco como si partiera algo más que hueso. La puerta se abrió de golpe. ¡Abuela! El chico se detuvo al ver a su hermana de pie junto al fogón con los ojos rojos y la cabeza gacha. Todo el pueblo anda loco. Nadie ha visto al hijo del alcalde desde anoche. Lo están buscando por los establos, los canales y hasta en los pozos viejos. La abuela no le dio tiempo a seguir. Lárgate. Pero quería avisar que he dicho que te largues de mi cocina. El chico apretó los labios, miró a su hermana como esperando algo. Pero ella no levantó la vista. Aún así algo en su cara se crispó por dentro. No hacía falta nombrarlo. Todos sabían lo que él le había hecho semanas atrás, aunque lo disfrazaban de otra cosa. Cuando ella habló, nadie lo llamó de una forma grotesca. Dijeron que lo había provocado, que lo había buscado, que una muchacha decente no acababa así. Él se burló después, lo contó como un trofeo y los demás lo celebraron con risas y palmas. La anciana siguió trabajando como si nada. Acerca la olla, ordenó con sequedad. La muchacha obedeció, triste y rígida. Sus manos temblaban al echar los trozos en el caldo espeso. No empieces con tus caras largas, dijo la vieja, removiendo con la cuchara de palo. Esta noche vendrá a comer los que lo buscan. No van a irse con el estómago vacío. No quiero hacer esto. No estás aquí para querer. El cuchillo volvió a hundirse en la carne con un crujido sordo. Las venas de los antebrazos de la anciana parecían alambres. Cuando yo tenía tu edad, dijo sin mirarla, en otro pueblo uno decidió que yo le pertenecía. Lo hizo y luego dijo que yo lo había provocado, igual que contigo. Nadie me creyó, ni las mujeres. La muchacha cerró los ojos un instante, pero no habló. Mi tía me obligó a cocinar para todos, continuó la anciana. Dijo que me servía para curar la vergüenza. Yo no quería, a ti tampoco te gusta, pero aquí estás, igual que yo estuve. El caldo borboteaba despacio, el silencio. Parecía otro cuerpo en la habitación. ¿Y qué pasó después? Murmuró la joven. La vieja hundió el cucharón y lo volvió a dejar caer. Mi tía ya tenía la carne lista antes de empezar. Cocinamos juntas y luego me obligó a repartirlo por todas las casas y ver sus caras mientras comían. Nadie dejó ni una gota. La odié por eso al principio, pero luego me hizo bien. La muchacha se quedó quieta con el cuchillo en la mano.
No pongas esa cara, dijo la anciana. A veces la vergüenza hay que tragársela. Siguieron en silencio. No hubo preguntas sobre huesos ni pedazos, solo el fuego, la cuchara y el olor creciente del guiso. Al caer la noche sacaron el guiso a la calle. La anciana les sirvió platos hondos y pan recién hecho para todo el pueblo. Ellos comieron como animales, echándole mirada de burla a la muchacha. ¿Por qué iba a cocinar para ellos si había tenido tan desafortunado evento? Repitieron, elogiaron lo tierno de la carne. Alguno comentó que olía distinto, otro dijo que ojalá todas las mujeres cocinaran así. La muchacha no probó bocado, se quedó mirando cómo se llenaban la boca y sorbían el caldo hasta limpiarlo. Cuando terminaron, la anciana les llenó tarros con lo que sobró. Para los que siguen buscándolo, dijo sin emoción. Ellos se marcharon sin agradecer nada. La calle quedó sucia, las cucharas manchadas, el humo quieto. La joven seguía de pie, con los ojos clavados en la olla vacía. La anciana recogía los platos lentamente. ¿Entiendes por qué te obligué a quedarte? Dijo sin mirarla. No necesitaba ayuda, necesitaba testigos. La muchacha respiró hondo. ¿Era él? Preguntó sin levantar la vista. La anciana la miró con admiración y ternura. Cada pedazo, como en el guiso de tu tía. Aunque yo no fui tan astuta como tú, yo tuve que ver la cabeza cortada para averiguarlo. La vieja apagó el fuego, el olor del guiso seguía pegado a las paredes, a las manos, al aire. Mañana lo seguirán buscando, dijo con calma, pero ya lo tendrán dentro, porque la venganza a veces se sirve caliente. Recuerden que todas estas historias las pueden encontrar en Laberinto de Historias en esta ocasión. Y ahora sí, amigos míos de Biografía del Misterio, vamos a pasar con los relatos de los seguidores y después de eso nos tendemos nuevamente con esta parte de las historias paranormales. Saludos y muchas gracias, bienvenidos, como dice Adri, bienvenidos a Biografía del Misterio, donde contamos los relatos de los seguidores y las leyendas que podemos tener recopiladas alrededor de estos días y semanas. Bueno, el día de hoy les voy a contar una historia o un relato que tiene que ver con una persona que pasaba frecuentemente por una casa. Entonces, la historia que les voy a contar es un chico. Él relata cuando manda su historia, él dice que por lo regular no tenía cierta afinidad con este tipo de las cosas que pues obviamente tenían que ver con lo paranormal. En su familia se creía en ciertas cosas, en ciertos temas, pero su mamá era una persona exageradamente religiosa. Y él menciona que en este hecho, pues obviamente la abuela le había inculcado todo este tipo de cosas. Ellos son católicos. Entonces, cuando manda su historia, me dice, a veces he llegado a pensar que pues obviamente todo lo que sucede alrededor de lo paranormal, los fantasmas, los entes y cosas así, pues tienen que ver con cosas del demonio. Es lo que él dice, ¿no? Y me comentó ahí en uno de los mensajes. Cuando te estoy escribiendo esto, pues obviamente pienso que no está bien que lo esté contando, pero realmente es lo que pasó. Este chico menciona algo muy interesante. Cada que salía de su casa, porque ellos vivían en un cerro, dice, cada que yo salía de mi casa para tomar el transporte público, tenía que caminar aproximadamente como unos 500 metros. No me quedaba muy lejos. La combi se paraba hasta la parte alta del cerro y ahí era como que la base. Él dice que en esos momentos, cuando iba emprendiendo el camino, en ese tiempo el camino era de terracería y poco a poco empezaron a hacer unas adecuaciones en su municipio. Cuando empiezan a hacer estas adecuaciones y todo el rollo, dice el muchacho, al principio pensábamos que le iban a poner adoquín y todo eso, pero no, resultaba ser que lo que iban a poner era asfalto. Entonces trajeron máquinas, trajeron muchas cosas para remodelar y para hacer esto y lo otro y cosas así. Llegó un momento en el que una parte de una casa de los vecinos tenía lo que sería su entrada, pero esta era parte de la calle comunal. O sea, no era parte de su casa. Él se había apropiado un pedazo de tierra de la calle, de la vía pública. Y entonces, cuando llegan a hacer el tipo de deslindes, el tipo de mediciones para poder adecuar esta calle, él dice que en esa casa, cuando empezaron a remover toda la tierra y todo, que hubo un zafarrancho increíble en ese momento, pero que de ahí de ese pedazo pudieron sacar osamentas que se encontraban enterradas ahí.
Entonces, esto generó pues mucha especulación, ¿no? Porque de hecho el muchacho menciona que hubo un tipo de investigación en ese lugar, porque pues obviamente las osamentas pertenecían a personas, no eran de animales, o sea, eran de personas. Y pues la gente alrededor, los vecinos y todo empezaron a especular sobre este tipo de cosas. Y él dice que en su casa se hablaba de este tema, ¿no? Y decía, no, pero es que nosotros siempre vimos a doña tal, bien tranquila y mira, no, Dios nos bendiga. Como en su casa eran pues muy devotos de una religión, eran católicos todos. Él menciona que pues cada que se hablaba de eso, todo mundo en su casa se persinaba. Y pues eso era lo que sucedía. La gente alrededor de esta casa donde estaban construyendo empezaron a realizar este tipo de actos, ¿no? Los empezaron a señalar, ¿no? Y si realmente ellos fueron los que hicieron esas cosas, y si ellos fueron los que pues obviamente enterraron a la gente ahí, o qué habrá sido de esa gente, quiénes eran esas personas. Este chico dice que ya estaba grande, pues obviamente en ese tiempo, que tendría aproximadamente unos 18, unos 17 años, y cuando pasaba todo este tipo de situaciones en la casa de los señores, él dice algo muy interesante. Se contaban muchas leyendas, que habían encontrado osamentas de niños, que habían encontrado osamentas de pequeños, de bebés, cosas así, de humanos, adultos, normal, como cualquier otro tipo de cosa, pero nadie sabía en específico qué tipo de osamentas o qué tipo de cuerpos eran los que habían encontrado en este lugar, ¿no? Sin embargo, pues era lo que se comentaba a ciencia cierta, nadie sabía qué era y cuál tipo de edad era lo que tenían las osamentas, ¿no? Lo que sí es que pues después de esa situación, muchas personas empezaron a señalar a la familia. El hecho de que señalaran a esta familia, dice el chico, que llegó el momento en el que los mismos vecinos, pues obviamente empezaron a señalar a la hija de esa familia y empezaron a hacer el feo a toda la familia y los empezaron a señalar muy, muy fuertemente por ese tipo de actos. Entonces la familia lo que optó fue por irse de ese lugar, dejando ahí esa casa. La casa era propia, no era una casa rentada, la casa era propia. Todo el mundo vivía en esta calle y de cada lado de la calle había pues casitas, ¿no? Pero pues como eran propias no había ningún problema. Se fue la familia y después de esto empezaron a suceder las cosas. El chico relata que en esa casa tenían dos ventanas pequeñas en la parte de enfrente y una extensión un poco larga como de patio. En su patio tenían pasto y entonces la casa estaba erguida por lo que serían ladrillos. Estas dos ventanas se encontraban al frente. Cuando la familia se fue, se llevaron pues obviamente lo que sería pues la situación de las cortinas. A la hora de llevarse las cortinas y todo este tipo de rollos, bueno, el chico dice que en una ocasión, mientras regresaba de con unos amigos ya algo oscuro, ya algo tarde, cuando las luces apenas se prenden, que es aproximadamente a esta hora, entre las 6 y las 7 de la noche, iba deambulando por la calle. Ya habían realizado los trabajos de adecuación, ya estaba asfaltada. Y entonces, de un momento a otro, es como si algo le hubiera avisado, ¿no? Como cuando alguien te está viendo, así más o menos. Y que tú volteas y te das cuenta que alguien te está viendo, así más o menos es lo que dice esta persona. Cuando llegó ese momento voltea y en la parte de la ventana derecha, por lo que dice él, se veía lo que era una figura parada ahí. Era una figura de una persona, sí, en efecto, pero él dice no reconocer esta figura. Lo interesante de esto es que así subsecuentemente, él cuando salía temprano para el trabajo ya en ese tiempo, porque dice que pues esto fue una historia larga, entre lo que la familia estaba ahí y ya después cuando se fueron. Bueno, cuando ya él salía temprano de la casa, se dio cuenta que a ciertas horas, porque él salía muy temprano cuando todavía no había luz, dice que a ciertas horas de la mañana siempre se podía ver lo que es esta parte de, pues, como una situación de, ¿cómo lo digo? Como una figura, así lo dice, es que lo dice de otra forma, pero se veía una figura en este lugar. A la hora de verse esta figura en este lugar, el muchacho siempre relataba que cuando pasaba por la casa, mucha gente ya acostumbraba hasta persinarse. ¿Por qué? Porque toda la gente sabía lo que había sucedido en este lugar. O sea, la gente decía, ah, pues sabes qué, en este lugar suceden ciertas cosas extrañas, ¿no? Y nosotros pues alcanzamos a ver sombras, alcanzamos a escuchar pasos, cosas así. El muchacho relata que muchas veces él llegó a escuchar como si algo cayera en el pasto. Ya cuando pasó el tiempo, menciona que una ocasión, mientras él llegaba de noche nuevamente, cuando él llegaba de esta parte donde trabajaba y iba cruzando por este lugar, él dice que el pasto ya estaba alto
Entonces, a la hora de pasar por este lugar, se dio cuenta que algo se movía entre lo que sería el pasto y que pensó que era un perro, porque había algunos perros, pues, que eran callejeros en ese tiempo. Entonces, que pensó que era un perro, pero no había nada, o sea, no había ningún perro. Todavía ésta se esperó ahí, y este acto fue un acto reiterado. Siempre que llegaba de algún lugar, este tipo de movimiento en el pasto sucedía. El muchacho relata algo muy interesante. Cuando un día se acercó a lo que sería el terreno de esta familia, pudo observar que en este lugar se veían como ciertos hoyos dentro de la tierra. Se metió a la propiedad y entonces ahí es en donde vio estos hoyos, ¿no? O sea, se dio cuenta que había estos pequeños agujeros dentro de la propiedad. Y entonces pensó que lo que él veía era algún tipo de animal como una rata, como algún tipo de tejón, como algún tipo de animal que podría ser este tipo de hoyos en la tierra. Pero estaba alejado de la realidad porque un día él menciona algo muy interesante. Dice que mientras él iba saliendo para su trabajo en la mañana, que eran aproximadamente las 6 de la mañana, y estaba medio oscuro, apenas estaba empezando a aclarar lo que sería parte del día, él dice que vio una pequeña silueta cruzando de derecha a izquierda porque la casa, cuando salía de su casa y se iba para la parada, la casa estaba del lado izquierdo. Esta silueta estaba cruzando, pequeña, chiquita, un humano chiquito pero regordete, es lo que dice él. Entonces, cuando la casa empezó, más bien cuando esta silueta empezó a correr hacia la casa, él se quedó estático y menciona que antes de entrar al terreno de esta familia, esta silueta se paró ahí. No se vio que moviera la cabeza, no se vio que estuviera para algún lugar en especial. Simplemente se vio como la silueta se pudo quedar estática en ese lugar y después de eso entonces volvió a entrar. El muchacho mientras estaban sucediendo estas cosas pues no caminaba, porque estaba observando lo que se suponía pues era este tipo de entidad, ¿no? Este tipo de cosa que se encontraba ahí. Después de esa situación, platicó con su familia, todavía en ese tiempo platicó con su familia y les comentó lo que había visto. Su papá y su mamá le empezaron a decir que posiblemente lo que pues había ahí en esa casa o lo que se encontraba en esa casa, pues eran duendes, ¿no? Porque había familiares que pues obviamente habían visto alguna cosa así parecida y aparte de eso había vecinos que también mencionaban algo así por el estilo. Unas pequeñas siluetas que se veían deambular por las ventanas de la casa. Y en algunas ocasiones se contaba, más bien no se contaba, sino que le contaron a esta familia, porque su papá le empezaba a platicar todo esto, que una familia que tenía unos hijos jóvenes, pequeños, estaban jugando en el patio. Y entonces que salieron a la calle y a la hora de entrar empezaron a hacer, les empezaron a arrojar piedras. El señor salió a ver porque esas piedras se escuchaban dentro también de la casa, o sea, cómo es que golpeaban un techo de lámina que tenían en esta parte del patio los señores. Y entonces el papá le cuenta esto al muchacho y le dice, es que mira, pasó así y así y así, ¿no? O sea, todo el mundo ya tenía alguna experiencia relacionada con esto. El muchacho relata que en esta casa, en la parte del patio, ya como estaba crecido el pasto, entonces pues los vecinos dijeron que como ya se estaban apareciendo cosas dentro de la casa, se les hacía pues la mejor idea cortar el pasto para que vieran qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando cortaron el pasto, dice el muchacho que en el terreno de la casa se veían muchos agujeros, como si realmente algo hubiera excavado ahí, ¿no? Pero pues no pasó nada más. Siguieron avanzando los días y el chico dice que pasaron pues bastantes semanas para que nuevamente algo se escuchara. Un día él venía de regreso con unos primos porque iban para su casa. Fin de semana iban a pasar a su casa, entonces cuando vienen de regreso, él dice que uno de sus primos les dijo, oigan, ¿ya vieron eso que está ahí? Todo el mundo sabía que esa casa estaba abandonada, que la familia que pues obviamente vivía ahí se había ido. Voltean a observar lo que sería la casa y se dan cuenta que dentro de ella nuevamente una figura. Una figura estaba ahí en la casa, pero esta ocasión esta figura se veía como cruzaba en la ventana, una ventana de un lado y después del otro lado, como si hubiera bastantes figuras deambulando por el lugar y que estuvieran caminando dentro de la casa. Después de esto todos se quedaron observando por lo que relata esta persona. Y después se escucha un lamento. Así, así, tal cual. El muchacho dice, nosotros estábamos observando la casa. O sea, realmente estábamos viendo porque sí había sombras que se veían moverse por dentro. La casa al no tener luz, pues obviamente no había que lo alumbrar, más que los postes de afuera de la calle. Cuando nosotros vimos estas siluetas que estaban caminando por dentro de la casa, después de estarlas observando un momento, empezaron a sonar unos lamentos.
Al principio eran lamentos muy lejanos, pero después de eso estos lamentos se iban acercando poco a poco. Lo curioso era que los lamentos, en vez de acercarse por la carretera, ellos relataban que este tipo de sonidos se escuchaba por la parte de atrás de la casa, y por la parte de atrás de la casa, pues era cerro, ¿no? Ellos vivían en alto, y un poco más adelante había más casas. No había una forma lógica de que algo se estuviera acercando por ahí porque era construcción y monte. O sea que esta situación era algo que todos estaban escuchando en ese momento. Relata que cuando ya estaban ahí todos escuchando los lamentos, empezaron a quedarse inmóviles hasta que unos o dos reaccionaron y pudieron empezar a correr. Cuando estos chicos empiezan a correr, porque su casa quedaba ya como unos 100, 200 metros de este lugar, empezaron a correr, los demás se quedaron ahí perplejos, observando y escuchando este sonido que era el lamento. Pero él dice que después, cuando regresaron sus primos por ellos, es que los jalaron y se los llevaron. Él me cuenta una experiencia muy extraña. Dice que jamás había tenido un acercamiento con una situación así, fantasmal o una situación de ese estilo. Pero cuando escuchó el lamento, su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Entonces, a la hora de quedarse inmóvil, él dice que quería correr porque realmente tenía miedo de lo que estaba escuchando. Ya no solo de lo que estaba viendo, sino porque estaba escuchando un lamento de un alma en pena. Y eso generaba en él un miedo. Dice él que posiblemente el miedo haya sido el causante de su inmovilidad en las piernas, en el cuerpo. Cuando llegaron sus primos y los tomaron, entonces fue cuando ya él realmente se pudo mover. Llegaron a casa y le contaron a sus papás todo esto. Entonces, en esa situación, cuando ellos sintieron esta parte de lo que sería pues esta situación de quedarse inmóviles, le contaron a sus papás del muchacho. Y los papás del muchacho empezaron a decirles que pues todo ese tipo de cosas era del demonio, o era del diablo, o que el diablo trataba de tentarlos de esa forma. Como les digo, pues al ser una familia religiosa, la que cuenta este chico, pues obviamente tenían otro tipo de creencias. Sin embargo, eso no quedó ahí. El muchacho relata que esa noche, pues obviamente los primos se iban a quedar en su casa, porque esa era la idea, quedarse en su casa y hacer un estilo de lunada, hacer un estilo de, pues, algo así. Se iban a quedar a disfrutar la noche. Los chicos poco a poco empezaron a quitarse el miedo de, pues obviamente, estar con esa situación de los lamentos y cosas así. Sin embargo, poco a poco dijeron, ¿sabes qué? Pues como ven, si salimos, hacemos fogata o no hacemos nada. Y entonces, pues conforme fue avanzando la noche, ellos hicieron su fogata, pero sí tenían como que esta situación. Y relata el muchacho que ellos llevaban pues algunas cervezas. Él no tomaba, él no toma, por lo que dice, pero que sus primos sí tomaban. Entonces estaban platicando ahí de la situación que habían visto, lo que habían observado y todo este tipo de temas. Y uno de ellos, de los primos, dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que pues vamos a ver a la casa, nos metemos, ¿no? Y resulta que sí, envalentonados por esta situación de, pues, del alcohol, que al parecer no habían tomado mucho por lo que dice este muchacho, entonces van a la casa y se meten al terreno. La casa ya no tenía lo que sería el pasto elevado, o sea, ya lo habían cortado los mismos vecinos, y entonces van a la casa y se asoman por la casa. El primo que no había tomado dice, yo juro, en serio juro que cuando ellos salieron corriendo y gritando de ahí, de ese lugar, sí vi a alguien que estaba detrás de ellos. Sí lo juro. Juro que hay una persona que estaba detrás de ellos. Dentro de la casa se veía una sombra alta, grande. Sí se veía grande porque era una sombra que parecía estar encorvada observándonos por la ventana. Entonces era algo grande. Pero lo que sucedió después fue un poco más complicado. A la hora de salir estos muchachos corriendo, los primos, como tenía hoyos el terreno, un primo se le mete el pie en el hoyo y se fractura parte del pie. Entonces el muchacho dice que cuando vio a su primo caer de esa forma, el muchacho por la adrenalina se levantó y a la hora de levantarse todos los que estaban afuera de la casa, no los que se habían metido a investigar, a la hora de levantarse todo el mundo vio cuando plantó el pie cómo se le fue de lado todo el pie porque estaba fracturado. Entonces, pues en esa situación nadie quería entrar a la casa, el muchacho se arrastraba y dice él, fue una escena fuerte, o sea, fue fuerte ver eso porque ya no era solo la situación que estábamos viendo del fantasma, sino que ya se había fracturado la pierna a este primo tal.
Cuando se acerca el primo más allá del terreno, pues obviamente ya los demás se empiezan a acercar con él, lo levantan y entonces de esa forma es que se lo llevan a la casa. Lo llevan a la casa y sus papás pues les ponen la regañada de su vida a cada uno de los primos y al muchacho. Al muchacho más que nada porque como él no tomaba, debía de ser una persona consciente de que no debían meterse en ese lugar a pues obviamente investigar porque se hablaban de estas cosas, las sombras, los lamentos, duendes, cosas así, o sea, muchas situaciones se alojaban en esta casa. Entonces, el primo dice que pues obviamente en ese momento lo llevaron al hospital. Ya después de un rato, pues lo llevaron al hospital, le entablillaron el pie, pues el primo quedó más o menos, ¿no? Pero el primo, después de tiempo, le relató a los demás que cuando él salió corriendo es porque alguien le habló en el rostro. O sea, no es como que él hubiera salido corriendo porque ellos, los dos que se habían metido a la casa, no habían visto la sombra que el otro primo que no había tomado. Sí, esto era algo muy extraño, porque el primo decía, yo sí vi claramente la sombra, era como algo que estaba encorvado y nos veía por la ventana. Cuando ellos salieron corriendo, pues obviamente era lo que yo estaba observando detrás. Pero el primo no salió corriendo por la sombra, salió corriendo porque él dice que cuando se acercaron a observar por la ventana, claritamente escuchó como alguien detrás de la ventana le habló, pero él no veía a nadie. Y esta voz pues no se entendía. La voz no se entendía de ninguna forma, sin embargo él la pudo escuchar claramente. Sonidos guturales, sonidos afónicos, roncos, algo había escuchado. Algo lo estaba acompañando y algo lo estaba observando. Eso era la razón principal por la cual el primo había salido corriendo de esta casa y pues obviamente se fractura el pie. Pasaron los días y entonces los vecinos trataron de contactar a los dueños de esta casa, a las personas que pues obviamente habían corrido de la calle. Trataron de contactarlos sabiendo que pues obviamente tal vez ellos no querrían conversar con ninguno de los vecinos, ya que todos los habían tratado mal, los habían juzgado, los habían señalado por lo que habían encontrado en la calle. Entonces relatan que pues los vecinos fueron a la casa, entonces la investigaron, checaron, se metieron y todo este tema, y dicen que cuando ellos se fueron de la casa no hablaron con nadie, pero que si hoy te asomas dentro de la casa encuentras muchas cruces de madera colgadas por todas las paredes de esta casa. O sea, los vecinos lo único que hicieron los dueños de esta casa fue entrar y poner cruces en cada una de las paredes. El muchacho relata que esa sombra nunca la ha vuelto a ver, la sombra alta, pero sí ha vuelto a ver como que de reojo mientras pasa por ahí sombras que deambulan fuera en el terreno y dentro de la casa, ya no solo dentro, sino fuera. También dice que jamás volvió a ver la silueta pequeña como de un hombre regordete que andaba caminando de un lado al otro en la carretera. Pero sin embargo, pues este tipo de experiencias, como les digo, son experiencias únicas. Únicas, ¿por qué? Porque no es muy común encontrar cuando están reparando una calle que una casa tenga enterradas ciertas partes de osamentas y que tenga osamentas de diferentes tipos, ¿no? El muchacho tampoco sabe explicar la situación de por qué este tipo de huesos se encontraban ahí en el terreno de esta familia. Sin embargo, pues ahí estaban porque los constructores los sacaron. Las personas que estaban arreglando la calle que era de terracería, ellos fueron los que sacaron estas osamentas de ese lugar. Sin embargo, pues después de esto, la situación se elevó. Se elevó posiblemente porque, pues, y a lo mejor él lo dice así de esa forma, ¿no? Posiblemente no se le dio una sepultura correcta en Campo Santo a estos cuerpos que estaban ahí y que pues obviamente exhumaron, desenterraron, vaya, sino que pues en esa situación cuando los desenterraron y salieron los huesos, llevó a ese tipo de temas. El removimiento de energías que se generó en ese momento pues hizo que sí, en efecto, todas las cosas que se encontraban rodeadas por ese lugar pues sucedieran. Y ahora, algo muy interesante es que la otra historia que les voy a contar también tiene que ver con un ser, o sea, también tiene que ver con un lugar así. Esta historia es de unas personas y dicen ser una pareja, pero estas personas vivían también en un cerro, no en un cerro muy alto por lo que mencionan, pero sí en de las partes de casi de la mitad para arriba. Entonces, ellos tenían un pequeño automóvil
cuando llegaban a su casa, a veces salían los dos juntos, llegaban a su casa y todo este tipo de rollos, pero relatan que en esta parte del cerro se contaban muchas historias extrañas de ovnis. No tiene nada que ver con situaciones paranormales posiblemente, pero se me hizo un relato muy interesante. La pareja decía que en este lugar, cuando ellos llegaban a este tipo de cosas que veían en el cielo, pensaban que eran satélites, pensaban que eran aviones, cosas así por el estilo. Pero lo interesante es esto, cuando sucedía este tipo de eventos, eran como si fueran bolas muy altas en el cielo, que pues obviamente se observaban. Y estas bolas que se encontraban hasta lo más alto del cielo, ellos siempre las veían cuando llegaban de noche. Ahora dicen que en la parte de lo que sería donde ellos viven en su casa, si está como estaban en alto, se veía la ciudad. Entonces podían observar la ciudad claramente y las luces que emitía la ciudad. Un día, relata esta pareja que cuando se estaban cenando, salieron porque su esposa pues quería ir a comprar algunas cosas en la tienda. Entonces se les hizo fácil salir, pero la tienda no estaba cerca. Además, lo que la esposa quería no lo vendían en la tienda. Entonces salieron en el automóvil, fueron a buscar lo que su esposa quería y cuando regresaron se dieron cuenta que había ciertas luces que estaban bordeando el cerro. Lo interesante de esta historia es que la gente contaba que en este lugar o en este pueblo, eh, y si no estoy mal, se le llama, si no mal recuerdo, perdónenme, le dicen el Cerro de la Estrella. Si no mal recuerdo en este momento, porque no me acuerdo completamente del nombre. Esto es Estado de México. Pero cuando llegaron nuevamente a observar este lugar, se dieron cuenta que ahí se observaban ciertas luces que deambulaban por todo el cerro. Esto hacía referencia a una situación de que estaban dando vueltas en el cerro. Llegó un momento en el que estos dos, pues obviamente a la hora de sacar el teléfono la esposa, porque era la que iba en el copiloto, a la hora de sacar el teléfono la esposa, dice que su teléfono empezó a fallar. O sea, no estaba grabando, que de un momento abría la pantalla y de pronto el teléfono se trababa. O sea, era como si algo no estuviera funcionando bien en el teléfono. Trataba de abrir la cámara y de pronto el teléfono se trababa a la hora de picarle grabar. Y así grabar y grabar y grabar. Entonces generaba esta incertidumbre en ellos de por qué no se puede grabar, ¿no? ¿Por qué no se podrá grabar? Y decían que ahí en este lugar había ciertas personas que tenían rituales y que tenían situaciones así por el estilo, ¿no? Se creía que pues obviamente estos rituales podían atraer a todo este tipo de cosas. Ahí en este lugar había cuevas, entonces había gente que se metía a las cuevas y me relataron uno de los rituales, que ciertos días en fines de semana las personas se juntan y entonces entran a las cuevas y hacen un ritual porque ellos dicen que es como volver a nacer en este tipo de lugares, ¿no? Pero para esto tendrían que entrar de espaldas. Entonces entran de espaldas gateando por lo que sería la cueva y es como si regresaran al vientre de la madre. Y ese es el tipo de experiencia que ellos pues relatan tener las personas ahí dentro. Y que pues hay gente que sube a este cerro y entonces pues hace algunas fogatas, pasan los días así, o sea, muchas cosas. Al principio ellos pensaban eso, o sea, que el tipo de luces que observaban en este lugar eran así, personas haciendo fogatas, personas haciendo este tipo de temas. Y aquí viene algo muy interesante también. Estas luces seguían apareciendo, no eran unas luces que estuvieran así nada más porque sí. Él relata, bueno, esta pareja relata que las luces a veces las podían ver 3, 4, 5 veces en lo que sería una semana y a veces una vez y a veces ninguna. Justamente, Marisain, muchas gracias por decírmelo, el Cerro de la Estrella. Entonces, bueno, esta historia la mandan de por allá, justamente de por ese lugar. Pero bueno, muchas gracias igual por estar aquí acompañándonos, Marisain, y gracias a todos. Cuando ellos relatan algo muy interesante que les voy a contar. Dice el muchacho que una ocasión, mientras estaban juntos sus amigos y él en su casa, que como quedaba pues en la parte del cerro, en una ocasión empezaron a platicar este tipo de temas, que las luces se veían en el cerro, que este tipo de cosas aparecían y que pues era algo extraño, ¿no? Sus amigos les empezaron a decir, oye, dice, y pues ¿nunca les has apuntado con algo? ¿Nunca les has apuntado con un láser, con una lámpara, algo por el estilo? Y el chico relata que pues nunca había hecho eso.
Entonces, ese día, uno de sus amigos les dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una lámpara de estas que pues obviamente son muy potentes y alumbran muy a lo lejos. Le dijo, voy a ir a traerla y entonces pues ya de esa forma pues vemos, ¿no? Si se aparece algo hoy, pues lo alumbramos. No, pues perfecto, todo mundo magnífico con esta idea, perfecto con esta idea, vamos a hacerlo así de esa forma. Y entonces llega el amigo y le sucede algo muy extraño. Apuntan hacia el cerro y de donde se encontraban, la luz sí llegaba a cierta parte del cerro. Y cuando apuntan el cerro, ellos dicen que pasaban la lámpara por algún lugar y algo brillaba. Algo brillaba impresionantemente. Era una luz entre amarilla y verdosa. Era algo extraño. En el cerro se podía observar el reflejo de esta luz. Y entonces dicen ellos que quitaban la lámpara de ese lugar y dejaba de aparecer, ¿no? Y que llegó el momento en el que les causó tanta curiosidad el hecho de que pues obviamente sucediera ese tipo de cosas, que cuando alumbraron nuevamente, un grupo de sus amigos fue hasta el lugar en donde pues obviamente se decía que estaba esto, que se veía esta luz mientras tú la alumbrabas con esta lámpara, y ahí se dieron cuenta que lo que alumbraban desde lejos era una piedra. Una piedra era la que emitía este tipo de luz, o sea, era algo extraño, o sea, ellos dicen, cuando nosotros alumbramos la piedra, pues realmente era algo pues muy extraño, ¿no? Porque te acercas a la piedra y pues es raro. Y uno de sus amigos tuvo una de las ideas y le dijo, ¿sabes qué? Dice, esto de lejos se ve como fuego, esto de lejos se ve como si fuera un fuego. Se me hace que aquí adentro hay un tesoro. Y empezaron a platicar de esos temas, ¿no? O sea, de una cosa se brincaron a otra, y uno de los amigos llevó un detector de metales y en efecto, la piedra tenía incrustados ciertos minerales que reaccionaban con el metal. Entonces, esa ocasión que pues obviamente estuvieron ahí deambulando, pasaron los días y seguían como que ahí todos con el tema de la piedra por lo que dice esta pareja, que seguían todo el mundo con el tema de la pareja, y resultaba que un día les tocó poder observar a las personas que los acompañaban este tipo de luces, luces extrañas. Pero había algo muy curioso. Él dice que mientras estaban sus amigos y estaban en todo este tema, porque pues el cerro pues al final de cuentas le pertenece pues al patrimonio del municipio, al patrimonio del territorio federal, pues no podían hacer en realidad nada, o sea, si querían quitar la piedra posiblemente iban a tener problemas, ¿no? Con este lugar. Pero bueno, lo interesante de esta historia es que ellos sí estaban pensando quitar la piedra y observar qué era lo que estaba debajo, porque ya creían fielmente que sí, había algo ahí, y ya no solo algo extraño, sino algún tipo de tesoro, algo así por el estilo. Y entonces, en esa ocasión, también relata que pues en esta plática que tenía con los amigos y en esta plática que tenían entre ellos, llegaron estas luces que se observaban por las noches ahí deambulando. Eran muy altas las luces, o sea, estaban muy en lo alto. Y dice él, bueno, nosotros las empezamos a ver muy en lo alto. Y de esa forma fue que pues todos mis amigos la estaban viendo. Yo le hablé todavía a mi esposa. Oye, ve, mira, ya aparecieron otra vez. Era mucho tiempo que no veíamos las luces. Pero él relata algo muy interesante. Dice que cuando estas luces empezaban a andar de un lado al otro, se escuchaba como una turbina de avión, como si algo estuviera ahí. Entonces, después de un momento, las luces se apagaron, pero la turbina no. La turbina siguió sonando y sonando y sonando y sonando y sonando. Entonces, pues todos se quedaron con una situación de preocupación, porque no se veía ningún avión. Por lo regular, él lo dice. Por lo regular, los aviones tienden a tener luces que pues destellan, verdes, rojas, amarillas, blancas, de diferentes colores, ¿no? Entonces uno se da cuenta que hay aviones así, pero en esta ocasión, pues no. En esta ocasión lo que estaba sucediendo es que ya no se veía ninguna luz y se escuchaban estas turbinas. Y dice él que llegó un momento en el que todos empezaron a sentirse mal. A la hora de sentirse mal, algunos vomitaron, devolvieron el estómago. Y ahí fue lo extraño, que cuando estas luces se apagaron y empezaron a sonar estas turbinas, este tipo de sonido les generó como que un malestar. Él dice que posiblemente lo que hayan tenido o lo que hayan observado hayan sido algunas naves espaciales, algunos alienígenas deambulando por el lugar, porque con el paso de los días estos chicos se empezaron a sentir mal y cada vez más mal, 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 mal,
al igual que él. O sea que la situación de estar escuchando esto, pues sí les había generado algo. Dice que les generaban jaquecas, que cualquier luz los lastimaba, que si escuchaban sonidos muy ruidosos o sonidos pues muy chirriantes también les generaban estas jaquecas y que en esa situación pues obviamente se les hacía muy extraño, ¿no? Todo el mundo tenía problemas de estómago para ir al baño, problemas de estómago para la hora de comer y devolver la comida. Después de toda esta situación, él relata que tuvieron que pasar bastantes meses, bastantes situaciones para que pues obviamente sucediera esto, ¿no? O sea, que se pudieran curar, que pudieran sentirse bien y que de esa forma se olvidaran de todo este tema. Pero es una experiencia pues muy extraña porque el hecho de que se escuchen este tipo de turbinas sin que no haya nada alrededor, y él lo dice, no era ningún dron. O sea, yo conozco el sonido de los drones y conozco lo que es un dron, pero no era un sonido de dron. Él jura que se escuchaba como si fuera el sonido de una aeronave, de las turbinas de un avión. Cuando pasa un avión, pues tú sabes perfectamente cómo se escucha, ¿no? Y ahí termina nuestro siguiente relato del día de hoy. Amigos míos, vamos a pasar con una de las historias, de las leyendas que tenemos por aquí, para que pues obviamente a todos aquellos que les encanta el terror literario, pues aquí es en donde le vamos a dar paso al terror literario. Dicen los viejos que por acá, que cuando cae la noche y la luna se asoma redonda como un ojo vigilante, todavía anda suelto por estas tierras un condenado venido en barco desde España. Le dicen el español maldito. La cosa comenzó hace siglos cuando Cristóbal Colón llegó con sus 3 barquillos. En uno de ellos, La Pinta, venía un navegante de mal carácter, descreído de todo. Cuando llevaban semanas en el mar y no se veía ni una sombra de tierra, los marineros rezaban a Dios y a los santos para no morir de hambre. Pero ese hombre, en vez de rezar, escupió para el cielo y gritó con rabia: Maldito seas, Dios, y maldito este viaje. Cuentan que el mar se quedó mudo como si hasta las olas hubieran escuchado el desafío. Y aunque al poquito tiempo vieron tierra y celebraron, ese navegante empezó a sentir que el cuerpo se le retorcía. La piel se le abrió como cuero viejo y los dientes se le alargaron y la garganta, pues obviamente de ahí le salió un aullido, que no era ni de un hombre ni de animal. Esa noche bajo las palmeras devoró a 2 de los suyos. Colón, trascendido del susto, ordenó que lo encadenaran y lo dejaran abandonado en un manglar, para que la selva se lo tragara. Pero la selva no se lo tragó, fue el demonio el que se lo guardó. Desde entonces dicen que el condenado anda penando en estas tierras, convertido en hombre lobo. Aparece en las riberas del Magdalena y en los montes oscuros y hasta en los caminos solitarios cuando la luna llena brilla muy fuerte. ¿Y cómo saber que anda cerca? Muy fácil. Primero, sopla un viento helado que apaga los mechones de candelas. Luego se oyen las cadenas arrastrándose entre la maleza, las mismas que le pusieron en el barco, y después un aullido que hace que hasta los perros se escondan debajo de la cama. Los campesinos viejos todavía le ponen ofrendas de tabaco y sal en los cruces de camino, para que el español maldito se entregue y no lo siga hasta la casa. Porque el que se lo topa de frente y no vuelve a contar la historia, dicen que lo devora entero, hueso por hueso, como si todavía cargara la rabia de haber retado al cielo. Así que ya sabes, si alguna vez andas de noche por la ribera y escuchas cadenas mezcladas con aullidos, corra ligero, porque puede ser que el español maldito ya lo tenga marcado. Nuestra última historia, nuestra última leyenda para todos ustedes es la siguiente. Espero que les esté gustando, espero que lo hayan disfrutado el día de hoy, que la hayan pasado muy bien. Para todos, saludos y saludos a los moderadores y a las personas que van ingresando. Bienvenidos a la familia de Biografía del Misterio. Esta ocasión ya vamos a terminar, así que pues vamos a darle pauta a nuestra última leyenda. La noche caía pesada sobre el pueblo, apagando los últimos ecos de la fiesta patronal entre los árboles. Marcelino, mi tío, hombre de campo con la piel curtida por el sol y el aguardiente, todavía calentándole el pecho, se alejaba del bullicio.
Había vendido sus gallinas, lo justo para celebrar, pero esa noche una inquietud sorda lo empujó a retirarse antes de que la música callara del todo. Justo donde el empedrado terminaba para volverse monte, su mirada tropezó con ella. Una niña, sola, el pelo enredado, la expresión vacía. Un escalofrío recorrió la nuca de Marcelino. Esa criatura no pertenecía al pueblo. Conocía cada rostro, al menos de vista. Ella era distinta, una presencia extraña en la orilla de la noche. ¿Qué haces aquí, muchacha?, preguntó, la voz un poco rasposa, afectada de tanto por el mezcal como por la inexplicable desazón que le provocaba la niña. Mi abuela se cayó, se pegó en la cabeza, corrí a buscar ayuda, dijo la niña. Su voz sonaba distante, aprendida, sin la urgencia de que la situación ameritaba ayuda. ¿Y dónde viven? ¿Tu casa? En el pedregal del silencio, respondió. Ese nombre, un golpe helado en el estómago de Marcelino, décadas sin oírlo. Sus tierras altas, herencia de su padre. La última vez que subió solo encontró abandono. Mezquites resecos y piedras cubiertas de musgo. Nadie habitaba allá arriba. La afirmación de la niña era un disparate o... ¿Quién se había instalado en su propiedad? El orgullo herido, el aguardiente y una curiosidad malsana lo impulsaron a seguirla. Caminaron. La niña avanzaba con una ligereza antinatural, casi flotando sobre el terreno irregular. Marcelino la seguía, jadeando, tropezando con raíces que parecían sujetarle los pies. El monte se sumió en un silencio denso sin luna, solo el sonido de sus propias pisadas y una quietud que oprimía. El sendero parecía burlarse de su memoria, llevándolo por rutas que juraría nunca haber transitado. Una incomodidad profunda le erizaba la piel. Ya merito, insistió Marcelino, sintiendo el aire cada vez más pesado. Está cerca, repetía ella sin volverse. Y de pronto emergió de la oscuridad una choza, una silueta negra contra la negrura del monte. Imposible, Marcelino lo sabía, con la certeza de quien conoce su tierra, que allí no había nada la última vez, ni un solo palo, nada. Las paredes de madera vieja parecían pulsar suavemente, como si respiraran con el monte. El olor a humedad rancia, a tiempo detenido, flotaba en el aire. La niña se deslizó a través de una cerca improvisada hecha de ramas secas, como si fuera intangible. Marcelino se detuvo, sintiendo una presión en el pecho. Sentía esa piel hincharse por todo su cuerpo. No eran los ojos de la niña ni los de un animal nocturno. Era la casa. La maldita choza lo miraba expectante. Un sudor frío le bajó por la espalda. Aquí es, dijo la niña, y se perdió en la sombra del umbral. La puerta rechinó levemente y una anciana de figura encorvada apareció sosteniendo una lámpara de gasolina, cuya luz amarillenta y temblorosa apenas lograba perforar la oscuridad circundante. Le hizo un gesto a Marcelino. Pásele, pásele, un cafecito pa'l frío. Le caerá muy bien, invitó la anciana con una voz cascada como madera vieja. Marcelino entró con cautela, cada músculo tenso. El aire dentro era espeso, cargado de polvo antiguo. Mientras la anciana se alejaba hacia un rincón oscuro. Voy por el café. Marcelino observó a la niña. Estaba parada cerca de la entrada, quieta, mirándolo fijamente con esos ojos vacíos. La anciana regresó, tendiéndole una taza de barro que humeaba. Justo cuando Marcelino iba a tomar, la niña, que había permanecido en un silencio sepulcral, lanzó un grito agudo, penetrante, que le desgarró los oídos. No fue un llanto infantil, fue un sonido quebrado, inhumano, bajo la luz vacilante de la lámpara. Su pequeño cuerpo parecía retorcerse, estirarse por un instante fugaz. Su rostro se contrajo en una mueca espantosa, los ojos hundiéndose y oscureciéndose, y entonces se desvaneció. Simplemente ya no estaba allí. El aire donde había estado percibió vibrar un segundo, antes de quedar inmóvil. El terror puro, helado, se apoderó de Marcelino. La taza cayó de sus manos temblorosas, estallándose contra el suelo de la tierra. No pensó, solo actuó. Dio media vuelta y salió disparado de la choza.
Tropezando en su prisa, la anciana no hizo intento de detenerlo. Corrió, o más bien avanzó lo más rápido que pudo, cuidando instintivamente la llama de la lámpara que la vieja le había puesto en la mano al salir, como si supiera que la necesitaría. No podía permitirse quedar a oscuras en el monte, ahora lleno de espantos. Cada sombra danzaba, cada crujido era una presencia acechante. Logró bajar al pueblo con el corazón amarillento y con la garganta reseca, el miedo pegado a su piel como un sudor frío. Intentó retomar su vida, cuidar sus animales, volver a la rutina. Pero las noches eran un tormento. Oía susurros en el viento que bajaba del pedregal, ecos de aquel grito inhumano. Soñaba con ojos vacíos que lo miraban desde la oscuridad. Semanas después, con el miedo todavía anclado en sus huesos, pero empujado por una necesidad irreprimible de saber qué era lo que había visto, de confirmar, subió de nuevo. Siguió el sendero que recordaba vagamente, hasta llegar a claro entre los árboles torcidos donde había estado la choza, y no había nada, absolutamente nada. Ni maderas podridas, ni cimientos, ni siquiera la tierra removida. Solo monte virgen, silencioso, como si la choza y sus habitantes hubieran sido una alucinación producto del mezcal y la noche. Ese vacío tangible le dio más pavor que la propia casa. Se quedó allí parado, la respiración contenida, sintiendo la soledad del lugar. Entonces, un susurro leve, apenas audible, surgió de entre las hojas secas acumuladas a sus pies. Te necesito. El sonido parecía emanar de la tierra misma. Siguió esa sensación, esa vibración casi imperceptible agachándose, y allí, sobre la tierra compactada, justo donde recordaba haber estado el umbral de la puerta maldita, alguien había dibujado con cal blanca una cruz, nítida, clara, como si acabara de ser trazada sobre el suelo del monte. Nadie supo qué fue de tío Marcelino después de esa última subida. Algunos dicen que el pedregal finalmente se lo cobró. Otros, los más viejos, aseguran que en ciertas noches sin luna, sin afinas el oído, todavía se puede escuchar el susurro entre los árboles. Allá arriba, una voz perdida, repitiendo una y otra vez la misma palabra. Y la misma cruz de cal. Dicen, a veces reaparece sobre la tierra, como una cicatriz blanca recordando la puerta a un lugar que no debería existir. Pues muchas gracias a todos, gracias a las personas que nos acompañaron en esta ocasión. Les agradezco a todos y cada uno. Muchas gracias a Les y a todos por los regalos. Espero que se la hayan pasado muy bien. Muchas gracias a Mayela también que está con nosotros. Saludotes para cada uno de los que se encuentran. A Frutita también. Muy buenas noches. Ojalá que hayan disfrutado de esta ocasión y pues que se la hayan pasado muy bien. Saludos para Mayela Carvajal, para Adris, para Jenny, para Norma Guiando, para Charlie, para Lupita Plasencia, para el buen Sata que también anda con nosotros, para Marvi, también para Fresita, para Mayreli, para Nonsense, que no me había dado cuenta que andabas con nosotros. También para Almita, para Frutita, para Jenny, la voz de Colombia, para Marijo López, el cuentacuentos, para Morenita Toscano, Irma García, para Sorencio, Lilian, Atenea, para Rubí Monroy, también para Isabel, para Fabián Monterrosa, para Flor Moreno, para Maribel Plasencia y para Mari Ae. Muchas gracias a todos, chicos, les agradezco. Gracias, Frutita, por tus regalos. Una más de pilón, dice por aquí Mayreli. Tenemos 43,000 me gusta. Si llegan a los 45 ahorita, les contamos una más de pilón. Aquí tengo una leyenda. Si llegan a los 45 en lo que voy leyendo los comentarios, les cuento una última historia. En lo que tomo agua. Ay, Dios santo. Pues creo que sí van a llegar, ¿eh? Sale pues. Ay, güey. Les voy a contar una última historia ahorita en esta ocasión. Muchas gracias, Ana, como siempre. Gracias por los regalos.
Gracias a todos. Ahí les va. Ser paramédico te enseña a convivir con el trascendimiento. Aprendes a verla, a reconocer su olor, su silencio. Pero hay noches en las que no sabes si la estás atendiendo o si ella te está esperando. Mi nombre es Martín y llevo más de 15 años en ambulancias. He visto accidentes imposibles, cuerpos destrozados, niños que no respiraban y adultos que suplicaban por un minuto más. Pero lo que viví aquella madrugada no lo puedo explicar con lógica. Era invierno, el turno de noche, uno de esos en los que el frío se mete por debajo del uniforme y parece atravesar los huesos. Mi compañero Ezequiel y yo estábamos estacionados frente al hospital central de la ciudad cuando sonó el radio. Código rojo, dijo la operadora. Posible accidente en la ruta vieja, kilómetro 31. Nos miramos sin hablar. Esta ruta era conocida por los choques, pero también por algo más. Las historias, los camioneros decían que en las noches, sin luna, una mujer de blanco aparecía pidiendo auxilio, y si te detenías, desaparecía dejando un olor a tierra y líquido hemático. Salimos igual, era nuestro trabajo. El camino estaba desierto, solo se escuchaba el ruido del motor y el viento que golpea las ventanas. Cuando llegamos al kilómetro 31, no había nada, ni luces, ni autos, ni cuerpo. ¿Te fijas el GPS? Le dije a Ezequiel. Sí, es acá. Entonces vimos algo a lo lejos, una luz intermitente, parecía una bengala. Avanzamos despacio, el asfalto estaba cubierto de niebla, y a los pocos metros encontramos un auto volcado en la banquina. No había señal de otro vehículo, solo ese destrozado, con el parabrisas hecho trizas y una puerta abierta. Apagué la sirena y bajé. El aire olía a combustible y metal caliente. ¿Hay alguien? Servicio de emergencias, grité. Un gemido respondió desde dentro del auto. Era una mujer. Ezequiel tomó la camilla mientras yo me acercaba. La vi atrapada entre los pedales, la cabeza apoyada contra el volante y la cara llena de líquido hemático. Pero lo que huele feo fue su expresión. No era de dolor, era de terror absoluto, como si hubiera visto algo que la había quebrado por dentro. Tranquila, señora, ya estamos acá. Ella abrió los ojos, vidriosos, y murmuró algo que casi no se escuchaba. No fue un accidente. Él me venía siguiendo. Sentí un escalofrío. ¿Quién? Pregunté. Pero antes de que pudiera responder, el monitor cardíaco empezó a pitar. Ezequiel, la perdemos. Comenzamos maniobras de reanimación, adrenalina, compresiones, respiración asistida. Nada. La mujer trascendió ahí en mis brazos. Mientras cubría su cuerpo, el ruido del viento se intensificó. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había placas, ni papeles en el auto. Era como si alguien las hubiera arrancado, y el reloj del tablero marcaba una hora que no coincidía con la nuestra. 2:17. Miré el mío y eran las 3:06. ¿Escuchas eso?, dijo Ezequiel. Era un golpe seco, repetitivo que venía del bosque al costado de la ruta. Parecía el sonido de una piedra contra metal. Iluminamos con la linterna. Nada. Pero cuando apagué la luz, vi una figura a unos 10 metros. Un hombre alto, vestido con ropa vieja, sucia, con el rostro completamente cubierto de sombra. Nos observaba. «¡Hey, usted! ¿Llamó a emergencias?», grité. No respondió. Solo levantó la cabeza lentamente y entonces la vi. Tenía la cara llena de líquido hemático seco y los ojos completamente negros. No había blanco en ellos, solo oscuridad. Ezequiel retrocedió. «Martín, vámonos». Pero yo no podía moverme. El hombre empezó a caminar hacia nosotros arrastrando una pierna con un sonido seco en cada paso, como si estuviera un hueso roto, caminando contra nosotros. El viento soplaba cada vez más fuerte y cuando lo tuvimos a unos metros desapareció. Así sin más. Nos subimos a la ambulancia. Ninguno dijo una palabra. De regreso al hospital, el GPS se volvió loco. Marcaba direcciones imposibles, rutas que no existían y el reloj del tablero parpadeaba entre las 2:17 y las 3:06, una y otra vez. Y entonces en el radio
Una voz femenina habló, con un tono casi susurrante. Ayúdenme, estoy en el kilómetro 31. Nos miramos. Era la voz de la mujer que acabábamos de declarar trascendida. Ezequiel tiró el micrófono. Debe de ser interferencia, dijo, pero su voz temblaba. Cuando llegamos al hospital entregamos el cuerpo. La enfermera que la recibió nos miró confundida. ¿Seguro que la recogieron esta noche? Sí, hace menos de una hora. Ella bajó la mirada. Esa mujer ya estaba registrada. Trascendió en esa misma ruta hace 2 semanas. El corazón se me paralizó. Eso no puede ser, respondí. La vimos viva. Y no, dijo ella, mostrándonos el acta. Trascendió exactamente a las 2:17. Ezequiel se fue del servicio unos días después. Dijo que no podía seguir, que soñaba con la voz de la mujer pidiéndole ayuda. Yo intenté olvidarlo, pero hace unas semanas de madrugada sonó mi teléfono personal. Número desconocido. Atendí medio dormido. Hola. Silencio. Luego una voz femenina, la misma, suave y rota. Martín. Él me sigue buscando. Colgué helado. La pantalla marcaba la hora, 2:17 a.m. Desde esa noche mi vida se volvió un tormento. Los equipos de ambulancia se encienden solo, los monitores parpadean, las sirenas se activan sin motivo, y cada vez que miro por el espejo retrovisor juro ver a alguien sentado atrás, una figura blanca inmóvil mirándome. La última guardia que tuve fue anoche. Nos llamaron por un accidente en el kilómetro 31. Dije que no iría, pero el jefe insistió. No te preocupes, es solo un alto volcado. Cuando llegamos me paralicé. El mismo modelo, el mismo color, la puerta abierta, el reloj del tablero marcando las 2:17. No había nadie, solo el sonido del viento y un susurro que me llamó por mi nombre. Dejé la ambulancia encendida y corrí. No sé qué pasó después. Desperté esta mañana en mi casa con las botas cubiertas de barro y una marca en el brazo. Una huella de mano delgada y fría como si me hubieran sujetado con fuerza. Ahora sé que no fue un accidente y que lo que vimos aquella noche no fue un espíritu cualquiera, fue algo que todavía espera en la ruta, repitiendo su tragedia una y otra vez, buscando testigos para arrastrarlos con ella. Si alguna vez viajas por la carretera vieja y ves una luz intermitente en la niebla, no te detengas. Alguien más puede estar esperando que lo hagas y no siempre es alguien vivo.